Más, como comentamos al inicio del programa, estará con nosotros Daniel Pou contándonos un poco sobre lo que ha pasado con los planes de seguridad presentados por los últimos gobiernos. De hecho, ya está con nosotros Daniel Pou, bienvenido. Buenas noches. Don Daniel, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes en la noche de hoy. Nos gustaría comenzar, porque justo le hacía una pregunta antes de entrar al aire sobre este plan de seguridad, plan de ciudadano, y qué pensaba, pero entonces usted me dio una respuesta como que me dejó asustada. ¿Y cuál fue esa respuesta? ¿Perdón? ¿Cuál fue esa respuesta? O sea, ¿qué fue lo que usted me mencionó sobre el tema del acceso a esos puntos que se están hablando en el plan? Bueno, yo hice contacto con personas que se mueven en el entorno del Ministerio de Interior y Policía, e incluso personas que muy calificadas, y me dijeron que desconocían el plan, los ejes, porque el señor ministro de Interior, Chu Vázquez, se reunió con un grupo de senadores de la República para darle a conocer los ejes del plan, pero no tengo acceso a ninguno de los senadores que estuvieron presentes en la reunión con el ministro Vázquez en las oficinas del hemiciclo, y por tanto me ha sido imposible tener una idea bien edificada de cuáles serían los perfiles del plan de seguridad. Lo que sí veo y noto es que el Ministerio de Interior y Policía ha continuado con una gestión que fue iniciada en el pasado gobierno, que son las mesas de seguridad y género. El ministro de Interior habló de que ya en el país habían 158 mesas funcionando, pero hasta ahora no ha llegado ninguna impronta que nos diga qué piensan hacer esas mesas. La mayoría de esas mesas están situadas en los principales municipios del país, y sí conocía que las mesas tendrían como objetivo crear una sinergia entre sectores institucionales, entiéndase gobernaciones, Ministerio Público, la Policía Nacional y sectores importantes de los diferentes municipios, para a partir de ahí, pues de alguna manera, focalizar una serie de acciones tendentes a incrementar la seguridad ciudadana. Esto pues debería de contar con una política general y programas que le den corporeidad al plan. Pero hasta ahora tampoco esas mesas han estado, podríamos decir, conformadas en torno a programas específicos. Tampoco conozco el diagnóstico que tienen ni el análisis cualitativo del diagnóstico, porque en nuestro país hay un error que ha sido continuo desde el año 2000 hasta la fecha, y es confundir el tema de la seguridad ciudadana y la violencia criminal y la violencia sistémica, que es una de las más preocupantes. La violencia sistémica es aquella que se produce en la dinámica social, en la cotidianidad de la dinámica social. Todo eso envuelve la conflictividad social, la violencia intrafamiliar, que no necesariamente tiene que ver con la violencia de género, que ocasionan tantos feminicidios, porque esto sería otro punto muy focal y muy específico de una política de seguridad ciudadana. Don Daniel, ¿el plan de seguridad podría ser efectivo sin una modificación al Código Penal? Mira, indiscutiblemente que el plan de seguridad se sustenta más en políticas de prevención. El Código Penal interviene ya es en la persecución criminal, y esto le correspondería al Ministerio de Interior y Policía. Claro, Karina, tiene que haber una sinergia entre la política criminal
y la política de prevención. De hecho, la política criminal debe servir para, primero, en función de los delitos tipos, ir creando modelos que permitan predecir el comportamiento criminal. Porque en nuestro país eso no se hace. Aquí se condena a la gente y los delitos van formando estadísticas de sentencias en las diferentes instancias de la administración de justicia, pero no se instrumentalizan de una manera moderna y dinámica para que, creando delitos tipos, podamos desarrollar una sinergia hacia la política de prevención y poder focalizar los programas de la prevención. La responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía tiene que ver mucho con la violencia social y con la violencia criminal, pero en el eje de la prevención. Porque la violencia social, la que se produce entre los ciudadanos en su cotidianidad, no es parte de la política criminal, porque es otro ámbito diferente. Por eso he señalado que uno de los males que han tenido todos los esfuerzos que se han hecho desde el Estado, desde el año 2002, cuando se produce la primera reforma de la Policía Nacional, es pensar que todo este cóctel de violencia criminal, violencia delictiva, social, es un tema de policías, no es un tema de policía. Sobre todo, tiene que ver mucho con políticas sociales de empoderamiento que crea una sinergia positiva entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, y hay que trasladarle un papel importante, un rol de primera línea a la ciudadanía, porque la ciudadanía en la política de prevención es el actor de primera línea. Entonces, y a veces la gente se confunde mucho, no entiende que una cuestión es la prevención y otra cosa es la persecución criminal. Ahora, don Daniel. Sí, dígame. Escúchame que le interrumpa. No. Pero vamos un poco hacia atrás. En los últimos, usted acaba de hacer mención de una fecha que fue la del 2000, que desde el 2000, por lo que comentaba, como que no se ha dado en el clavo, por decirlo de alguna forma, en cuanto a un verdadero plan de seguridad efectivo para el país. ¿Cuáles han sido los principales errores desde su punto de vista que se han cometido a lo largo de estos 20 años? O las cosas a las que no le han prestado atención para que eso funcione, que en todo caso sirva, como no conocemos qué es lo que va a presentar el ministro próximamente, quizás pueda servir como una guía para lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Mira, la aproximación más acabada que hemos tenido desde el año 2002 hasta ahora fue el Plan de Seguridad Democrática, que se puso en marcha en el año 2005. Y se pone en marcha en el año 2005 no de una manera casual. Se pone justamente en marcha en ese año porque en el 2005 es donde se produce el pico más alto de homicidios en la historia de las estadísticas de República Dominicana, o sea, desde el momento que llevamos estadísticas. Pero estoy casi seguro que ha sido el punto más alto en toda la historia de violencia sistémica y violencia delictiva que hemos tenido. Aquella vez la tasa de homicidios llegó a alcanzar el 26.56%. Perdón, el 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes, que resultó una cifra escandalosa. De hecho, colocó a República Dominicana en el umbral de los países más violentos de la región. O sea, desde el 2005, cuando se implementa el Plan de Seguridad Democrática, al 2012, el Plan de Seguridad Democrática, que tuvo más o menos vigencia hasta el 2012, apenas logra bajar 2.3 la tasa de homicidio, que descendió de 26.56 en el 2005 a 24.53
en el 2012. Ahora, ¿por qué después de 7 años apenas logra bajar esos 2 puntos y pico la tasa de homicidios? Porque aunque el plan de seguridad democrática estuvo bien concebido, falló un elemento que es fundamental: la voluntad política. Porque un plan de seguridad tiene que comprometer a toda la estructura del Estado a participar para conferirles robustez. Porque el problema de la violencia no es un problema, y más de la violencia sistémica y la violencia delictiva, que se puede abordar desde un solo ángulo. Tiene muchos puertos la violencia social y delictiva. Primero, tiene un problema de salud pública. Cuando se han hecho estudios puntuales, hemos visto como gran parte de la violencia sistémica ha tenido que ver con el excesivo consumo de sustancias prohibidas. O sea, eso es un aspecto fundamental. De hecho, hasta los feminicidios, muchos de los feminicidios han sido perpetrados por individuos que se encuentran bajo los efectos de alguna droga estimulante, exacerbante, como la cocaína, como el crack. Eso es un tema que también tiene que contar en un diagnóstico. Pero también hay temas de salud pública. En República Dominicana hay muchas personas afectadas por patologías conductuales, pero también tenemos que hay problemas socioeconómicos, la exclusión, la marginalidad, la falta de educación y formación académica de los individuos los lleva a asumir comportamientos primarios, pero también se convierte en un caldo de cultivo para los actores del delito, cooptar personas que tienen falencias en todos esos aspectos y pues se encuentran más cerca del umbral de la criminalidad. Me gustaría, ahora aprovechando que usted menciona ese tema, con la pandemia, obviamente, sabemos que ha aumentado el nivel de pobreza por la cantidad de empleados que han sido suspendidos. Tenemos ahí un tema de ingreso económico importante. Tenemos en el tema de salud también, pues la complicación. Tenemos también, o sea, hay muchos factores, la educación, como tenemos a muchos jóvenes que han salido de las escuelas y otros que están recibiendo una educación mediocre. Entonces, son factores que usted está mencionando que son muy importantes para trabajar la seguridad y que van a estar más golpeados. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué debe tener ese plan de seguridad para ayudarnos? Porque garantía entiendo que no hay, pero para ayudarnos a que en definitiva podamos hacer frente a todas esas debilidades que ahora entonces se han agudizado. ¿Cómo lo logramos? Mira, lo primero que hay que tener claro es que las instancias institucionales, tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio del Interior, estén en capacidad de desarrollar políticas públicas que tengan tangencias para poder fomentar la sinergia necesaria. Hay que comenzar por el Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía, más que como un ministerio para formular políticas públicas, es un organismo de recaudación del Estado. No tiene, o sea, y yo se lo digo porque yo me he ido a reunir con ministros de Interior, no en este gobierno, pero en el gobierno anterior. Yo recuerdo que el licenciado Amarante Baret, que fue mi alumno en la maestría de Seguridad y Defensa del Ministerio de las Fuerzas Armadas, me llamó y me dice: Daniel, ¿y qué pasa? Mira esto, la prevención. Le digo, bueno, el problema está que no podemos pensar en que la policía por sí solo primero, no tiene facultad para definir las políticas públicas, porque la policía no es un órgano político del Estado, tiene que ser un órgano político que tenga conexión con el resto de las instancias institucionales del Estado. No hay políticas sociales focalizadas para aquellos lugares donde hay mayor pobreza, mayor exclusión, mayor nivel de analfabetismo, donde hay
patologías mentales que afectan la conducta del individuo, donde República Dominicana tiene un problema total, estructural, de falta de cohesión social. Si no hay cohesión social, no vamos a tener políticas públicas exitosas. Y el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no tiene políticas criminales desarrolladas. Tiene algunos procedimientos de políticas criminales. Eso lo discutí yo una vez con el doctor Domínguez Brito cuando era Procurador General de la República. Él me enseñó que ellos habían hecho un nuevo sistema penitenciario. Le digo, pero el sistema penitenciario es el último ratio de una política criminal. O sea, es donde vamos a insertar a todo lo que no podemos evitar. Entonces, no se están construyendo modelos criminales. Eso es necesario para tener una política criminal. Porque la política criminal es la política reactiva. La política preventiva es la política que evita que se cometan los actos dolosos. Daniel, 100% de acuerdo con eso que comenta con respecto a la necesidad de políticas públicas en este sentido. Y lo que hemos estado hablando hasta ahora son acciones que evidentemente no pueden faltar en un plan de seguridad, pero debe haber un par de acciones que puedan tener un efecto inmediato. Eso existe porque todo el resto es a muy largo plazo que se pueden ver resultados. Bueno, ¿hay medidas efectivas que sean a corto plazo? El problema es que no tenemos ninguna de las dos. Yo estoy proponiendo desde el año 2002, cuando desde Flaxo hicimos una propuesta al Congreso Nacional, que fue una contrapropuesta a la que formuló el Poder Ejecutivo, que en ese momento lo ocupaba el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, para empezar a transformar la policía. De hecho, creamos un modelo para ir desplazando esta policía con una cultura autoritaria, con una cultura poco científica, y tratar de crear una nueva policía con una generación que fuera sustituyendo a la policía que hemos tenido, pero sujeta a un régimen de transparencia, de rendición de cuentas y a esa excesiva centralización. Yo creo que la policía debería estar dividida en 5 regiones con una coordinación general para que cada encargado de cada región tenga que rendir cuentas. Sí, con la policía tenemos una deuda muy grande y una de las promesas que hizo el presidente Luis Abinader antes de entrar al gobierno es que iba a poner mucha energía para transformarla, para hacer una verdadera renovación. Pero me imagino que por el mismo tema también de lo que estamos viviendo, es un plan que no se ha podido desarrollar a la velocidad que quisiéramos, porque la transformación realmente no hemos visto como pasos importantes que nos hagan pensar de que va a ser una nueva policía. Bueno, lo que sucede está que el presidente Luis Abinader ha resumido esa transformación de la policía en incremento de salarios, la ha querido dignificar dándole seguros y algunos beneficios colaterales. Pero lo primero que hay que hacer en la policía es, señores, irle cambiando la visión a la institución policial que ellos tienen de sí mismos. Para comenzar, que el policía se vea como un actor digno dentro de la sociedad dominicana. Yo digo, hay que dignificar la policía y hay que mejorar las condiciones de vida, porque lamentablemente la mayoría de los policías conviven en los barrios con los delincuentes. Viven, son vecinos, son cuñados, son gente con vidas comunes en su aspecto personal. Y por el otro lado, vamos a respetar la carrera policial. No, usted no puede hablar de una policía digna si no se le respeta la carrera policial. La policía tiene más de la nómina de la policía, que estaban unos 37,000 miembros. En un diagnóstico que se hizo, había más de 17,000 personas en la nómina que no tenían que ver nada con la institución. Mas, sin embargo, han llegado hasta rango de coroneles. Óigase bien, y en estos días lo conversaba yo con un grupo de altos oficiales de la policía.
Han llegado hasta el rango de coroneles sencillamente por ser personas vinculadas a sectores de poder, pero sin aportarle nada a la institución policial. Entonces, para dignificar la policía, eso hay que suprimirlo. Yo una noche fui a una casa donde habían 4 estudiantes y no sabía que el tío era general de la policía. Y los 4 me dijeron que eran policías. Y yo, ¿dónde tú brindas servicio? No, esos nombramientos nos los dieron a nosotros para ayudarnos en los estudios. Así, o sea, la posición del policía como una beca a un muchacho que tan pronto se gradúe, no va para la policía. Ese muchacho va a buscar su trabajo en el sector privado, en el sector empresarial. Entonces, son formaciones que se deberían dar para los policías, para entonces garantizar que tengamos agentes bien formados. Claro, entonces como no hay una dignificación, no hay un respeto al escalafón, los policías que estudian al cabo del tiempo terminan con una carrera universitaria y se salen de la policía a buscar mejores condiciones de vida, porque la institución no le garantiza la dignidad laboral dentro de ella. No, eso es una de las cosas. Las reformas de la policía, Karina, dame un minutito, no pueden ser de carácter administrativo, tienen que ser medulares, tienen que ser epistemológicas, porque la policía tiene que cambiar su misión, su enfoque, su relación con la sociedad. Entonces, no podemos hacer reformas de la policía de carácter administrativo. Tenemos que darle sentido de cuerpo policial a la institución policial. Y le voy a decir algo. A mí me dijeron que mi propuesta era un atentado de lesa humanidad. Porque, claro, porque la policía es la fuente donde se nutren muchos grupos de poder en este país. Eso lo sabemos, lo que pasa es que nadie lo quiere decir. Bueno, yo soy el atrevido que lo vengo pregonando desde que regresé al país en el año 2000, después de haber estado estudiando en el extranjero. Le digo, esto no es reforma, esto es parche. Entonces, ¿qué sucede? La policía no puede ser un órgano autónomo, tiene que tener un régimen estricto de control y rendición de cuentas, porque la policía es la instancia que está más cerca del delito. Y el delito de hoy en día es un delito de alta rentabilidad, como sucede con el narcotráfico. Lo mismo sucede con la DNCD, es una tumulación que flota en el Estado. Ellos son autónomos, están adscritos al Poder Ejecutivo, por eso es una consigna nominal. Don Daniel, me encantaría, nos encantaría continuar hablando de este tema, porque definitivamente está muy interesante y hay mucha tela que cortar en el tema de seguridad ciudadana y por supuesto el tema policial, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muy agradecidos con usted por habernos dedicado estos minutos para tocar estos aspectos. Y cuando podamos tener acceso al plan de seguridad, para entonces los pilares centrales y cuál es el trabajo que se hará a partir de este nuevo documento, pues entonces conversamos con usted para que nos dé su opinión de si son los pilares correctos o si es un edificio que va a volver a caerse. Correcto. Para mí un honor haber compartido esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, don Daniel. Gracias, Daniel. Vamos a una pausa, no se diga más.